Muy buenas tardes, abogado Roselbe Cedeño, docente de la asignatura virtual Derecho Constitucional. Me presento, mi nombre es Julio Alejandro Villamar Cedeño, estudiante de la Escuela de Enfermería correspondiente al sexto nivel. Como tema del trabajo académico de fin de ciclo, pues es el conocimiento y la incidencia del artículo 66, inciso 10 de la Constitución de la República del Ecuador. Pues como sabemos, una constitución o cualquier constitución a nivel del mundo no es nada más que un conjunto de normas que se establecieron mediante un acuerdo político y social, es decir, un pacto, con el fin de establecer estas normas de manera que integren y organicen a la sociedad en donde están rigiendo. La Constitución del Ecuador fue modificada en el año del 2008, pero anterior a esta estaba la Constitución de 1998. Como se menciona, pues esta última modificación que fue en el año del 2008 se mantiene vigente, la cual consta de 444 artículos y en la cual hablaremos del artículo 66 basado en los derechos de la vida sexual reproductiva. En años anteriores, las familias ecuatorianas o las parejas ecuatorianas pues tenían un número o una composición familiar muy numerosa, es decir, que su número de hijos o su integración familiar oscilaba aproximadamente de mínimo 6 hijos, como mucho a 14 hijos. Esto se daba por diferentes razones, ya sea por el estilo de vida que llevaban las familias, por el atrasado desarrollo de la tecnología, así también como la insuficiente o ineficaz calidad de atención por parte del personal de salud y también pues por el desarrollo atrasado o ineficiente del profesional médico y tecnológico, como se mencionó anteriormente. Haciendo una comparación, pues las familias ecuatorianas en los actuales momentos, su número de hijos es muy inferior, es decir, que su composición familiar, su estructuración familiar ha cambiado en relación a décadas anteriores. Cuando la mujer se independizó, se volvió libre por sí misma. Entonces ella fue quien decide, ella es quien decide el número de hijos que desea tener, porque hay que recalcar que el hombre es fértil durante toda su vida, mientras que la mujer es fértil hasta cierta edad, que es la edad antes de llegar al periodo premenopáusico. Sin enfocarnos mucho más, cabe recalcar pues que en aquel entonces tampoco se conocía de la existencia de las enfermedades de transmisión sexual denominadas ITS. Quizás se conocía, pero no existían los métodos de barrera, los métodos de protección para no adquirir estas enfermedades, pero principalmente para tener la planificación o estructuración del conjunto familiar. Pero con la modificación que se realizó en la Constitución del 2008 de la República del Ecuador, pues la mujer o las parejas, por así decirlo mucho mejor, tienen un acceso libre a diferentes formas de educación sexual y de cómo tener una vida reproductiva saludable, así como el número de hijos que quieran adquirir. Sin más que agregar a la presente, pues el artículo 66, el inciso 10 de la República del Ecuador, se basa en el derecho a tomar decisiones libres, informadas y responsables sobre su salud sexual y vida reproductiva, así como cuándo y cuántos hijos e hijas quiere tener una pareja. Entonces, basándonos durante los eventos que hemos podido observar hasta los actuales momentos en relación con años anteriores, es muy notorio o es muy visible que los adolescentes, sobre todo aquellos que van de los 12 a los 18 años, pues son quienes tienen un alto índice de enfermedades de transmisión sexual. No solamente de transmisión sexual, sino basándonos principalmente en el tema de este trabajo académico, la etapa de la adolescencia o los adolescentes, sobre todo las niñas, son quienes afrontan un alto índice de embarazo durante esta etapa. Pero ¿por qué se dan estos embarazos? Una de las
de las hipótesis pues que ya se pudo decir anteriormente en la introducción es que es la mala información por parte del personal de salud, pero no solamente por parte del personal de salud, porque sabemos que la educación principal inicia en la casa, en el hogar. Entonces, una de las principales hipótesis en las cuales o por las cuales se da el embarazo en la adolescencia es la falta de comunicación o información libre con sus miembros más cercanos, en este caso serían los padres, porque son quienes les pueden brindar esa información más exacta, una información más íntegra, una información basada durante la experiencia en años que han tenido los padres. Pero sin embargo no lo hacen, ya que hablar de estos temas de vida sexual y salud reproductiva, así como el número que quiera tener una pareja, se ha convertido en un tabú, ya sea por temas religiosos o por pulcricidad. Entonces, como seguíamos hablando, pues estos derechos no deben embargar solamente a lo que es la etapa adulta, sino que también deben embargar o debe cubrir a toda la etapa de la adolescencia. Pues ¿por qué? Por la simple razón de que esto es un proceso fisiológico y anatómico que se da a partir de los 12 años. Entonces ya no se vería como un tabú, más bien se vería como una necesidad del ser humano de satisfacer sus necesidades, en la cual pues deben incluirse también a los jóvenes para satisfacer su vida sexual y su vida sexual también reproductiva. ¿Para qué hacerlo? Sería la pregunta. ¿Sería hacerlo para reducir los embarazos a temprana edad? Pues sí. ¿Por qué? Porque si nos enfocamos en los actuales momentos, las adolescentes son quienes más se embarazan, pues debido a la falta de educación, a la falta de información y de orientación, ya sea en sus hogares por parte de las instituciones educativas o por parte del personal de salud o del Ministerio de Salud Pública. Pero ¿por qué hacerlo también? Otra de las razones de por qué debemos incluir en la adolescencia en lo que es en los derechos de la vida sexual reproductiva, y así como cuántos hijos quiera o no quiera tener una pareja, dónde y cuándo, pues se lo hace por la simple razón de que las adolescentes en sus embarazos se afrontan a un sinnúmero de altos riesgos obstétricos que pueden provocar la muerte de ella y del producto, en este caso pues denominada una muerte materno-neonatal, que la cual es la prioridad del Ministerio de Salud Pública en estos momentos, pues que es disminuir los embarazos en la adolescencia. Y pues si se da el embarazo, en este caso, instruir a la madre para disminuir el número de embarazos en esta etapa. Y no solamente en esta etapa, sino que en cualquier etapa. ¿Por qué? Porque al producirse una muerte materna, se está destruyendo ese vínculo entre la madre y la familia. Precisamente estos derechos sexuales sobre la vida, o sea, sobre el estilo de vida que quiera llevar una persona o sobre la vida sexual reproductiva que quiera tener una pareja, pues se hace con el objeto de brindar herramientas necesarias e informativas que permitan pues de forma libre y voluntaria a las parejas o a los individuos abstenerse de embarazos no deseados o de infecciones de transmisión sexual. Pues entre estos métodos podemos mencionar lo que es el uso frecuente del condón, ya sea masculino o sea femenino. Es una medida o un método de barrera necesario para evitar tanto la transmisión de enfermedades sexuales como los embarazos no deseados. Entre los otros métodos, pues también podemos mencionar lo que son la T de cobre, podemos mencionar los dispositivos intrauterinos, pero el método más efectivo en caso de que una pareja no quisiera tener pues un embarazo no deseado es la abstinencia. Es muy difícil porque raras son las personas que se someten a este tipo de tratamiento o de herramienta de la vida sexual reproductiva, ya que es muy difícil mantenerse en periodo de abstinencia durante los periodos fértiles de la mujer. Entre los otros métodos pues tenemos el método del ritmo, el método de Billings,
tenemos los parches intradérmicos o los implantes intradérmicos, por así decirlo, que son métodos de barrera muy eficientes, pero que también tienen su porcentaje de error o su margen de error y podría producir un embarazo no deseado. Entre ellos, entre estos métodos, el más efectivo pues, es el método de la abstinencia. En los actuales momentos, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador ha realizado ciertas estructuraciones en sus normativas o en sus reglas, pues esto lo ha hecho con el fin de ayudar a la sociedad, tanto a las adolescentes como a aquellas mujeres que desean tener una planificación familiar. Es por ello que en cada institución del Ministerio de Salud Pública, desde los centros de salud hasta los hospitales, especialidades, cuentan con un profesional especializado en la planificación familiar, que es quien te va a orientar o es quien va a guiar o va a servir de tutor a las parejas para planificar el número de hijos que quieran tener, cuándo y dónde o cuántos, para ser muy específicos. Entonces, muchas personas o muy pocas personas saben de que existe este médico de planificación familiar en los diferentes establecimientos del Ministerio de Salud Pública en sus distintos niveles, que están especialmente capacitados para brindar todo tipo de información y no solamente para realizar lo que es la estructuración familiar, sino también para guiarte en el ritmo de la vida sexual que una persona pueda llevar. Y no solamente puede hacerlo un personal médico especializado en planificación familiar, sino cualquier personal del Ministerio de Salud Pública, sea médico o sea licenciado en enfermería, está en la plena libertad de orientar o seguir de guía o de pauta para que una persona o ciertas parejas puedan definir o puedan tomar la decisión libre del estilo de vida sexual que quieran llevar, así como el número de hijos, de la integración familiar que quieran tener. Y este derecho no solamente aplica para aquellas mujeres que pueden ser fértiles, sino que como sabemos en los actuales momentos, el Ecuador pues hay mujeres que son infértiles y otras que son estériles. Entre sus diferencias, pues las estériles son aquellas que no pueden fecundar, no pueden tener un embrión. Su vientre materno o su aparato reproductor femenino no está capacitado para ser fecundado por el espermatozoide. Mientras que las mujeres infértiles son aquellas que sí son fecundadas, que pueden desarrollar, pero hasta cierto tiempo y por ende se producen los abortos. Entonces, este derecho aplica a aquellas mujeres para seguir un tratamiento respectivo y no solamente en que este método no funcione, serán sometidas a lo que es la adopción familiar, porque sabemos que existen niños que en los actuales momentos son dados en adopción, ya que sus familias o las madres quien los da en forma de adopción no tienen los medios necesarios pues para brindarles las necesidades o brindarles lo que ellos requieran. Entonces, este derecho va mucho más allá de quienes aquellas mujeres que pueden ser fértiles, así también como las que son infértiles o son estériles. Y como ya se dijo, pues no es solamente un derecho que aplica para quienes son del mismo sexo, es un derecho pues que aplica para toda persona o a toda pareja que sea considerada como familia, porque el Estado o la Constitución de la República así lo dice en su artículo 68, que será considerada familia todo conjunto de pareja o a dos personas que tengan convivencia. Entonces, aquí no implica lo que es hombre o mujer, mujer o hombre, sino que implica lo que son parejas heterosexuales, parejas homosexuales y parejas lésbicas. Entonces, es un derecho que debe ser aplicado, pero muy pocas personas conocen de este derecho y de que deben hacerlo cumplir. Para concluir, el Estado soberano, que es el Ecuador, hará ejercer este derecho
a todas las personas, independientemente del sexo, sin realizar ningún tipo de discriminación, para mantener lo que es o preservar la vida sexual de las personas mediante métodos de barrera o métodos de protección sexual, así como la planificación o estructuración familiar. Como otra conclusión, podemos tener que este derecho no implica, no legaliza y no incluye lo que es el aborto, pero sí embarga o sí emerge o sí implica lo que es los métodos de protección sexual para evitar las infecciones de transmisión sexual, y por ende pues también va a implicar, como ya se mencionó en la conclusión anterior, los métodos de barrera para prevenir los abortos, el cual sí se encuentra penalizado en la Constitución de la República del Ecuador. Sin más que agregar a la presente, pues está de más decir que muy pocas personas conocen de este derecho, y si las conocen no tienen el asesoramiento ni la información precisa y oportuna por parte de un personal jurídico o un personal del Ministerio de Salud Pública que les haga ejercer los derechos como tal. Pues también se debe brindar información oportuna en las diferentes instituciones de salud pública o en los diferentes establecimientos de jurisdicción, porque en los actuales momentos, como se mencionó al principio, existen un sinnúmero de embarazos no deseados, de los cuales algunos terminan en aborto, y de estos muchos embarazos no deseados, la mayoría de estas madres o de estas parejas adquieren infecciones de transmisión sexual, ya sea porque no se les brindó la información oportuna o porque no hubo el asesoramiento o el acompañamiento correcto por un profesional pertinente y oportuno. Sin más que agregar a la presente y respectiva sustentación, le brindo y le doy mis infinitas gracias al docente abogado Roselbe Cedeño, docente de la asignatura de Derecho Constitucional, y espero pues la información brindada en este video sustentación de trabajo académico haya sido precisa, oportuna y suficiente. Muchas gracias.